Dios les bendiga, hermanos, pues un nuevo escándalo sacude la Iglesia Católica otra vez. Como si no fuera suficiente, como si no fuera bastante ya lo que ha sucedido en estos últimos días a finales de año. Ahora una nueva bomba sacude el Vaticano con este libro prohibido que sale a la luz de Víctor Manuel Fernández. Pero ¿quién es Víctor Manuel Fernández? Bueno, ojalá que este video lo puedan escuchar católicos para que alcancen a entender lo que está pasando en la Iglesia Católica, para que alcancen a entender por qué está sacudiendo nuevamente Roma este libro, qué tiene que ver con la Iglesia Católica. Hay un departamento, hermanos, que se llama el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Es un departamento de la Iglesia Católica que se encarga de la doctrina y de la moral. Se encarga de la fe, de lo que hay que creer, en qué creemos. Ahí se hacen documentos, esto sí, esto no. En el 2021, hace 2 años, se había dicho por medio del Dicasterio de la Doctrina de la Fe que no se podía bendecir a las parejas del mismo sexo porque estaban en pecado y no se podía bendecir al pecado. Bueno, pero esto quedó atrás cuando quitaron al encargado del dicasterio y pusieron ahora como prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe a Víctor Manuel Fernández. Ojo, porque ese es el autor del libro. Víctor Manuel Fernández, conocido también como el Tucho Fernández, escribió este libro y él es el encargado de hacer modificaciones en la doctrina en cuanto a cuestiones morales. Por eso, desde que pusieron al Tucho Fernández encargado de ahí, hicieron modificaciones y sacaron un primer documento donde decían que ahora en la Iglesia Católica ya se pueden bautizar a los transexuales. No necesitan arrepentirse, nada más vayan y pidan que los bauticen. Y también homosexuales, lesbianas y transexuales pueden ser padrinos de bodas, pueden ser padrinos de niños e incluso parejas de homosexuales y de lesbianas pueden llevar a sus niños adoptivos a bautizar. Todo eso lo autorizó ¿quién? El Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿A cargo de quién? De Víctor Manuel Fernández, el autor de este libro, que ahorita vamos a ver que estaba escondido, que trataron de desaparecerlo, pero que ya salió a la luz. Después el mismo Dicasterio para la Doctrina de la Fe saca otro documento donde ahora se autoriza a los sacerdotes la bendición a las parejas en estado irregular. Se incluye a parejas que ya se casaron y se volvieron a casar, parejas que están en unión libre y parejas de homosexuales o parejas de lesbianas. Ya se pueden bendecir. ¿Quién lo autorizó? El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que decide en cuanto a asuntos morales, dirigido por Víctor Manuel Fernández, el Tucho Fernández, autor de este libro. Ahora sí, hermanos, por ahí van a ir entendiendo cómo está la cosa. Van a ir entendiendo la clase de pervertido, la clase de enfermo que el Papa Francisco, sabiendo cómo es, sabiendo sus preferencias sexuales, porque incluso este sacerdote que después fue obispo y ahora es cardenal, ha sido acusado por parte de otros de ser homosexual. Aún sabiendo todo esto y su oscuro pasado y lo que pretendía hacer en cuanto a las modificaciones a la moral, el Papa Francisco lo escogió y lo puso a cargo en ese alto cargo, válgame la redundancia. Y le dijo, tú vas a ser el encargado de
guiarnos en cuanto a asuntos morales. Puso a un pervertido, puso a un enfermote, puso a un posible homosexual que inmediatamente empezó a sacar documentos para bautizar a transexuales, para que fueran padrinos de bodas, transexuales, homosexuales, lesbianas, padrinos de niños, para que llevaran a sus niños adoptivos y para que los sacerdotes bendijeran a las parejas del mismo sexo. Es él el culpable de que todas estas modificaciones se estén haciendo, de que todas estas bombas estén cayendo una tras otra, y lo puso el Papa Francisco, sabiendo cómo es. Vamos a ver si después de este bombazo lo quitan. No creo, porque no les va a espantar lo enfermo que están, porque ya lo saben. Bueno, el Tucho Fernández había sido ya controversial porque tenía un libro que se llama Sáname con tu boca, el arte de besar. Ese libro lo sacó en 1995. ¿Le suena un título para que lo haya escrito un sacerdote? Sáname con tu boca, el arte de besar. Entonces los conservadores dijeron: oye, el Tucho, mira, dicen que es homosexual, ¿cómo lo ponen en ese cargo? Oye, él está a favor de la comunidad arcoíris. Oye, él escribió este libro, dijo el Papa. No me importi, porque ya ven que habla italiano. Es malo mi italiano, hermanos, perdonen. No me importi, yo voy a poner aquí el pervertito, como sea, para que nos dirija. Bueno, resulta que los conservadores católicos, que no están nada conformes ni con el Papa Francisco, ni con el prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe, Tucho Fernández, escarbaron, indagaron y sacaron un libro más que estaba oculto, que había sido sacado de circulación, no se podía encontrar en ninguna librería ni en internet. Otro libro que había escrito en 1998. ¿Por qué ocultaron este libro? ¿Qué dice este libro que escribió también siendo un sacerdote? ¿Por qué trataron de desaparecerlo? ¿Y por qué se está haciendo tanto escándalo ahora que salió a la luz? Fíjense bien. El libro se llama La Pasión Mística, Espiritualidad y Sensualidad. Ahí están nada más los nombrecitos que se aventaba de los libros. El primero, Sáname con tu boca, el arte de besar, 1995, y después en 1998 La Pasión Mística, Espiritualidad y Sensualidad. Ojo, porque esto lo escribió un sacerdote que ahora está encargado como cardenal de dirigir asuntos morales en la Iglesia Católica. Dicen: es un texto pornográfico y perturbador. Ojo, porque así está clasificado este libro. Consta de 9 capítulos, se los leo rápido. El fuego del amor divino, un pozo de pasión sublime, una loca historia de amor, la pasión mística, hasta el fin, hermosa mía, ven. Capítulo 7, orgasmo masculino y femenino. Capítulo 8, el camino hacia el orgasmo. Capítulo 9, Dios en el orgasmo de la pareja. ¿Qué hace un sacerdote escribiendo un libro hablando acerca del orgasmo del hombre, de la mujer y Dios en el orgasmo de la pareja? ¿Qué dice este libro que hay en la mente enferma y pervertida del encargado de asuntos morales en el dicasterio para la doctrina de la fe? ¿Qué hay en la mente de aquel que ya autorizó que se bautizaran a transexuales?
que fueran padrinos de bodas, de bautizos, lesbianas, homosexuales, que parejas del mismo sexo lleven a sus niños a bautizar y que ahora los puedan bendecir. Fíjense bien, les voy a leer solo 2 fragmentos, hermanos, y les advierto que si alguien se considera débil, pueda salir del video para no oír las cochinadas que escribió este sujeto, porque está enfermo y está pervertido. Capítulo 6, Hermosa mía, ven, página 60, un fragmento solamente. Dice: entonces acaricio tus piernas delicadas. Ojo, porque cuando uno empieza a leer esto, lo cito, puede pensarse que está hablando de las piernas de una mujer. Pero él está hablando de una especie de experiencias que se pueden tener con Dios. Incluso está mezclando a Jesús y a María en esas experiencias, combinando una especie de experiencia espiritual con una experiencia sexual, de manera que cuando está hablando aquí de piernas, él está hablando de Jesús. Fíjense bien. Entonces acaricio tus piernas delicadas, que me parecen columnas perfectamente esculpidas, llenas de fuerza y vitalidad. Las acaricio, las beso, contemplo cómo se apoyan en las piernas, cómo se apoyan en María. Esa María no es una mujer, se está refiriendo a la Virgen María. Fíjense bien. Y caen reposando serenas, y beso tus pies, y acaricio tus pies llagados que estuvieron clavados en la cruz. ¿De quién está hablando, hermanos? No era una mujer, no era algo... No. Está hablando de Jesús y de María en una especie de encuentro sexual espiritual con él. Fíjense bien otro fragmento. Vi tendido el cuerpo de Cristo, ante todo besé su pecho, y luego su boca, que exhalaba un perfume de una dulzura. Coloqué la mejilla, dice, sobre la de Cristo, y él colocó su mano. Es decir, él está teniendo una experiencia espiritual, sexual, con Jesús. Dice, besé su pecho y luego su boca de Jesús, que exhalaba un perfume. Cuando vi esta noticia, hermanos, cuando leí estos fragmentos, me acordé de aquella película de hace muchos años que vi, del crimen del padre Amaro. No sé si alguno de ustedes la vio. Y cómo llegaba esta chica, que después es embarazada por el padre Amaro, al confesionario, a decirle que cuando ella se estaba bañando, ella sentía que Dios la estaba viendo, y que eso a ella la excitaba y que ella se tocaba pensando en que Dios la estaba viendo. Esa muchacha en esa película estaba enferma, estaba pervertida, estaba loca, estaba trastornada de su mente. Pero Víctor Manuel Fernández también, el encargado del dicasterio para la doctrina de la fe, el encargado de los asuntos morales de la Iglesia Católica, es un pervertido, es un enfermo, es un loco que debieran quitar ya de prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Pero no lo van a quitar. ¿Por qué no lo van a quitar? Porque el Papa Francisco ya sabía que él había escrito esos libros, solo que cuando presentaron el currículum de él, quitaron estos 2 libros, como si nunca los hubiera escrito.
No pusieron ahí, miren, él escribió Sáname con tu boca, El arte de besar, y después escribió La pasión mística, Espiritualidad y sensualidad. No, esos no los pusieron, como si no los hubiera escrito, y trataron de desaparecer, sobre todo el segundo, pero los conservadores lo sacaron a la luz. Está circulando hoy por todos lados, todos lo pueden leer, no les recomiendo que lo hagan. Es un libro escrito por un pervertido, por un perverso, que actualmente está guiando los asuntos morales de la Iglesia Católica, porque el Papa Francisco ahí lo puso. Por eso, desde que lo pusieron, empezó a sacar estos documentos que han sacudido a la Iglesia Católica y se ha hecho escándalo. ¿Cómo que se pueden bautizar a los transexuales? ¿Cómo que las parejas de homosexuales y lesbianas pueden venir a bautizar a sus niños? ¿Cómo que se puede bendecir a las parejas de homosexuales? Pues, ¿qué está pasando en la Iglesia Católica? Pues que pusieron un pervertido a dirigir los asuntos morales. ¿Y qué creen? No creo que lo vayan a quitar, porque el Papa Francisco ya sabe cómo es él, y lo puso ahí precisamente para eso, para que hiciera esas modificaciones perversas, para poder dejar entrar el pecado y para poder bendecir al pecado, y como dice la Escritura, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. No solo es un secreto a voces que un montón de sacerdotes metidos dentro de la Iglesia Católica son homosexuales y abusadores de niños, pederastas, sino que ahora también le están dando la bienvenida a toda la comunidad con las modificaciones que está haciendo el autorazo de estos libros. Sarcasmo, hermanos, por cierto. ¡Qué vergüenza lo que está pasando en la Iglesia Católica! Y yo quise hacer este video y todos los videos que hago con el propósito de que algún católico lo escuche. No se trata de burlarnos los evangélicos, los protestantes de ellos y de lo que está pasando, sino que es increíble cómo pasa una cosa y otra cosa y otra cosa y no quieren abrir los ojos y no quieren ver y los tienen engañados diciéndoles que están en la barca de Pedro, que aunque se sacuda ahí no va a pasar nada, que ellos son la iglesia verdadera, como dice en Apocalipsis 18. Salgan de ahí, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus plagas. Si tú te consideras un verdadero cristiano, si tú consideras que esta literatura enferma de Víctor Manuel Fernández, teniendo una experiencia espiritual, sexual, besando a Jesús, besando su pecho, tocando sus piernas, si tú piensas que eso está mal, si tú piensas que bendecir a las parejas del mismo sexo está mal, si tú piensas que los homosexuales y las lesbianas lleven a bautizar a la Iglesia Católica a sus niños adoptivos, está mal. Si tú piensas que bautizar a un transexual no arrepentido para que sea parte de la Iglesia está mal, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Porque dice un dicho aquí en México que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y tú si estás diciendo, bueno, es que es Víctor Manuel y el Papa los que están haciendo todas estas cosas, pero si tú le estás agarrando la pata, si tú los estás defendiendo, si estás defendiendo a la iglesia, si estás viendo el tipo de personaje que tienen ahí al frente, pervertido, y quieres permanecer ahí, entonces prepárate porque el Señor viene, va a juzgar a Roma, va a derramar su ira sobre la iglesia apóstata y tú vas a ser uno de ellos por no haber querido salir de la inmundicia cuando Dios te lo está mostrando y te está abriendo los ojos, pero tú te rehusas y no quieres ver. Dios me los bendiga a todos, hermanos.
Nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.